CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos y todas a un nuevo capítulo de Pares Impares, donde haremos un recorrido sobre las posibilidades y herramientas a las que podemos echar mano cuando queremos volver a reconstruir el tejido social. Hoy queremos partir con una conversación muy relevante y es la del territorio que compartimos. ¿Cuánto conocemos a nuestro vecino o vecina? ¿Cuánto nos parecemos realmente? Sin embargo, existe una oportunidad muy concreta que es la historia común que tenemos por el lugar donde vivimos. Esas historias del pasado, cuánto conocemos el almacén de la esquina y cuáles han sido sus distintas aventuras, cuál es el árbol más antiguo de ese lugar que compartimos. Esas cosas tan sencillas pueden ser la base para reconstruir lazos y generar una potencia desde el territorio. Miranda Aspe aborda este tema en la siguiente nota. El territorio es la arena de juego de la sociedad. Es el espacio donde cohabitamos las personas, donde nos conocemos con otros, donde celebramos, nos frustramos, pero también donde generamos comunidad. El territorio y las personas que habitan el territorio, en la medida en que estén como cohesionadas, es decir, que hayan como acuerdos sociopolíticos de cómo quieren habitar el espacio, que quieren transformar, con quienes quieren negociar, en la medida que esos niveles de cohesión sean fuertes, robustos, el territorio va a tener más sentido. El territorio sin las personas no se podría entender. Conocemos el mundo y a quienes nos rodean gracias al territorio. Y en ese sentido, la aproximación y el cómo nos relacionamos con este será diferente para cada persona que lo habita. No es lo mismo un barrio para una mujer, cuidadora, madre, inmigrante, no migrante, que para un hombre migrante, inmigrante, como que los sentidos cambian. Y eso también invita a una reflexión interesante en el último tiempo. ¿Cómo darle lugar a las distintas necesidades que surgen dentro de un espacio común que es el territorio? Sí, todavía, porque aquí las veredas todavía están... Las veredas estamos trabajando en eso. Estamos trabajando para usted. Estamos trabajando para usted. Un ejemplo de esta cohesión entre ciudadanos es la población Salvador Allende de La Pintana. Ahí donde se recarga se pasa la luz. A nosotros nos pasó lo mismo en el pasaje. ¿Ya? ¿Cuántos años tuvimos con años que a las 7 de la tarde todos los días se cortaba la luz? Vecinos y vecinas caminan por sus calles para levantar un catastro de los problemas que afectan al barrio. A través de los recorridos barriales y en conjunto con la municipalidad, sus mismos habitantes crean instancias para manifestar de manera más sencilla lo que necesitan cambiar. Nosotros no sacamos nada con mandar un correo o ir a hacer la solicitud, mejor que ellos vean en terreno la necesidad de la gente. En este caso, por ejemplo, ya nos enfocamos más que nada en las veredas y baches, porque eso también nos afecta porque somos una población de adultos, de mucha cantidad de adulto mayor, entonces sufren caídas por las veredas malas, entonces estamos tratando de que se reparen todas. Remodelar las plazas, cambiar luminarias o reparar las calles son algunas de las transformaciones que se han logrado gracias a las caminatas y mesas barriales en La Pintana. Hoy día vamos a abordar temas de relevancia comunal. Yo he pedido que me descopen los árboles porque la plaza donde estamos se ha vuelto un foco de delincuencia. ¿Podría explicar lo que significa la ordenanza municipal nueva del tema de los derechos de aseo? Quería hacerte dos preguntitas. Estas reuniones sirven para esto, para que los dirigentes descarguemos y tomen nota de los problemas que tenemos en la población. Y todo eso a nosotros nos sirve, porque también los podemos quejar con ellos. Les podemos decir, oiga, están haciendo mal la pega, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo hacemos para solucionarlo? Porque la idea en las mesas barriales es buscarle la solución a los problemas que tenemos aquí dentro de la comuna. La protección del medio ambiente es lo que los une al territorio. La amenaza a un ecosistema donde habitan distintas especies de flora y fauna, además de la protección de 380 glaciares, fue la motivación para crear la organización Queremos Tupungato, antes conocida como Queremos Parque. Hay una necesidad muy grande de acceso a la naturaleza de todos los santiaguinos. O sea, acá hay 8 millones de personas en un lugar que prácticamente no tiene áreas fiscales públicas donde poder recorrer. Chile está muy mal distribuida las áreas protegidas que tenemos. La gran mayoría están en Magallanes y Aysén. Motivación que los reunió con otras organizaciones para conocer las distintas necesidades del territorio, las del turismo, ganadería, arrieros, comunidades y montañistas, entre otros.
Cada persona que participa de una asociación o de una organización viene de contextos formativos y socioculturales muy diferentes, pero lo importante es justamente eso, el encontrar esos puntos comunes, ¿cierto? Esos objetivos comunes que nos permiten trazar un trabajo colaborativo y que nos va a permitir modificar esa realidad, ese entorno que hoy día nos tiene disconformes o que queremos modificar. Somos todas las personas diferentes, pero de eso se trata un poco el enmarañado social, de ir pudiendo generar esos puentes de gobernanza que nos permitan construir algo más allá de lo que inicialmente habíamos propuesto. Aún queda camino por recorrer, pero hasta el momento, y gracias al trabajo colectivo, lograron que cerca de 24.000 hectáreas fueran puestas a disposición de la ciudadanía para la creación del Parque Nacional Glaciares de Santiago. Tener esa comunicación, ese diálogo y generar proyectos conjuntos donde todos podamos aportar nuestro granito de arena es lo que realmente nos permite avanzar hacia el objetivo. Muy necesario poder tener esa conversación, ese vínculo desde lo micro, desde lo puntual, de estar ahí en ese territorio, a lo macro de lo que está ocurriendo, porque ese territorio no va a quedar así aislado. Para que el territorio se fortalezca, las partes de este juego deben interactuar. El territorio solo no va a emerger, el territorio, reitero, es el resultado de los consensos políticos, de los acuerdos, desde las diferencias. Pero bueno, ¿cuáles son los mínimos de lo que nosotros nos imaginamos y nos proyectamos en este lugar para reivindicar una lucha, para lograr quedarnos en un lugar, radicarnos, o para poder construir un nuevo proyecto habitacional en una comuna X, en fin? La cohesión social se logra en la medida que varias personas distintas vayan construyendo espacios de consenso. El territorio, este lugar común que compartimos junto a otros, el mismo que hay que fortalecer para lograr una mejor cohesión social y alcanzar propósito. ¿Qué se dirían a ustedes mismos si pudieran hablar con su versión de sí mismos 10 años atrás? ¿Qué les gustaría rescatar de quienes eran en ese momento y qué les gustaría enseñarle de quienes son ahora? Esa es la siguiente conversación que tratamos de tener aquí en Pares Impares. Son dos personas que tienen 6 décadas de diferencia. Sin embargo, ambas tienen mucho que enseñarle a la otra, porque igual hay algo que uno olvida cuando se pone mayor, y igual hay algo que uno no sabe cuando es menor. Ese intercambio tan valioso y que esta sociedad necesita tanto es el que le presentamos a todos ustedes a continuación. Hola, soy Santiago Molina, tengo 12 años, estoy en sexto A en el colegio Tehuelas School. Lo que más me gusta hacer es jugar fútbol con mi perro, porque también juega fútbol, ahí me la quita, me hace ahí. También me gusta jugar videojuegos y armar legos. Hola, soy Jimena Bogavir y estoy a punto de cumplir 77 años. Y por eso estoy acá con la idea de cambiar la mirada que la sociedad tiene del envejecimiento relacionada con lo que perdemos por el de longevidad relacionado con lo que ganamos en estos años que la medicina y la tecnología nos regalan de yapa. Vamos entonces. Tú te llamas Santiago, así me acaban de contar. Sí. ¿Sí? Sí. Pues. ¿Y tienes? 12 años. 12 años. Sí, está en sexto. Te ves mayor. Oh, pero es que tiene hasta bigote. Y usted se ve más joven. Ah, pero piropero me salió Santiago. Bien, bien. ¿Y sexto va? Sí, Qué sexto. Bien. Así que el próximo año empieza la cosa más dura. El séptimo, sí. ¿Y qué tal el colegio? Todo bien, bien. Me he sacado buenas notas. Ni un rojo, excepto uno que ahí me fue más o menos. ¿Empezamos el juego? Ya. Bueno. Tu parte. ¿Quién crees que es la persona que tienes al frente? Veo todavía un niño que le queda poco de niño, está que despliega sus alas, ¿no es cierto?, de libertad, de creatividad, de buscar su destino. Y te encuentro muy transparente, muy espontáneo, muy creativo. Me ha encantado verte y espero ampliar mucho más mi mirada de ti en esta conversación. Bueno, para mí... por ahora que estamos aquí, yo la he visto una persona amable, simpática, todavía jovencita, tiene su toque, debo admitir. Y ya tiene mucho así como de qué contar, ya tiene harta historia.
Cuéntame 2 cosas curiosas tuyas que te definen. Oh, 2 cosas curiosas, que soy muy bueno nadando. He ganado hartos campeonatos, estoy en el club UC de natación. La segunda es que me encanta armar Legos. Tengo una ciudad ahí de Legos bien bonita. Oh, ¿capaz que vas a ser arquitecto? Sí. ¿En serio? Tal vez no. ¿No? Creo, No. no creo. ¿Qué te imaginas que vas a hacer? Bueno, lo que me gustaría a mí, ser presidente. Ser presidente de Chile. Sí. Pero qué maravilla, imagínate cuando yo le cuento a mis nietos que estuve con el presidente de Chile cuando era chiquitita. Es que tengo una gran historia, porque yo desde siempre he sido bien patriótico. Muy bien, yo también. En el colegio me han elegido hartas veces como de patriótico. Y me gusta Chile, me gustaría arreglar las cosas malas que tiene, aunque es súper bonito Chile. A ver, no tiene nada de curioso, pero me encanta contar que tengo 3 hijos maravillosos y 10 nietos maravillosos, maravillosos. Igual es curioso porque 10 nietos. No, pero igual, es la alegría que me dio la vida. Y otra cosa, es que esa es más rara, esa sí que es curiosa, es que me encanta trabajar. ¿En serio? En serio, siempre desde chiquitita me gustó hacer tareas y cuando no tenía tarea le pedí a mi papá que me hiciera ecuaciones de matemática porque me encantaba hacer ecuaciones de matemática. Eso es curioso, ¿no? Sí, mira, yo soy también bueno en matemáticas. También, sí. O sea que tenemos ahí algo en sí. común, bien, bien. Y la historia de Chile también. ¿Tú sabes sí, qué? Por eso soy patriota. Y yo me acuerdo cuando yo tenía exactamente tu edad, me acuerdo que vinieron las vacaciones y a mí las vacaciones me aburrían un poco. Mira, eso es curioso, ¿no? Pero me aburrían un poco y le pedí a mi papá que me comprara los 5 tomos de una colección que se llama Adiós al séptimo de línea, que es la historia de la Guerra del Pacífico. Sí, pues lo vi. Bueno, y a mí me gustó tanto que me lo devoré rapidito y después lo empecé de nuevo. O sea, durante mis vacaciones, 2 veces los 5 tomos de Adiós al séptimo de línea. Eso es raro, ¿cierto? Sí. Sí. A mí me gusta también la Segunda Guerra Mundial. También tengo un libro de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y sabes, no sé si a ti te pasa, pero que eso no nos pase nunca más, ¿no? Las guerras, tanto la que tuvimos con el Perú y Bolivia, como y ahora que yo ya pensaba que no iban a haber más guerras. Sucedió estado. ¿Tú has seguido lo que ha pasado en Medio Oriente? Sí, pero sí. ¿Sí? Lamentablemente, porque es una pérdida humana también, sí, en diferentes cosas. Claro. Es bien malo. Es mejor mantener la paz. Sí, eso. ¿De qué forma crees que los antepasados te trajeron en este momento de la vida? Mira la pregunta. Bueno, la verdad es que no sé, porque no sé el pasado. Pero me tinca que vinieron aquí a Chile, hicieron nuestra familia, porque yo tengo 2 apellidos, Molina y Marco. Entonces, de mi mamá y de mi papá. Entonces, yo creo que vinieron antepasados, bisabuelos, ¿De tipo España? así, sí, de España o de otros lugares, porque yo tengo nacionalidad turca. Mira, yo tengo antepasados bien especiales, porque mi padre viene de Belén, de Palestina. Y cuando los árabes salían, justamente por las guerras también, salían por Turquía. Entonces, por eso en Chile les dicen que son turcos. Pero no somos turcos, que es raza amarilla. Nosotros somos árabes, que es raza blanca. No lo sabía. Y mi mamá, la familia de ella viene de Ucrania. Oh. Plena guerra también. Justo los 2 conflictos. Los 2 conflictos. Entonces, a mí me impacta tanto porque como que tengo la guerra en mi sangre, la tengo tan presente y me duele tanto que la humanidad no haya aprendido que la violencia solo genera más violencia. Más pérdida también. No resuelve las cosas. Las cosas se resuelven de paz. O sea, así como en vez de conflicto, hablarlo, así, decidir qué cosas vamos a hacer y todo eso. Pero nunca a golpes ni a guerra, porque lo que más afecta son los civiles de los países. Ahora, cuéntame algo sorprendente de ti. Yo gané una copa en natación, por ir así en 200 crawl. Y no se imagina que la piscina era de 25. O sea, tendría que dar 8 vueltas a la piscina. Y como la piscina de los de 50 metros, no estoy tan acostumbrada al de 25.
pero igual la gané. Bien, bien. Te cuento ahora una cosa sorprendente que me estoy acordando. Yo creo que es lo más sorprendente de todas las cosas que yo he hecho bien cosas medias raras. Una vez me tocó viajar a la Antártida y pararon en un lugar para que bajáramos y nos contaron que ahí había una terma, porque yo vi que algunos tripulantes se metieron al agua en la Antártida. Entonces yo dije, esta no me la pierdo. Me puse traje de baño que me habían advertido que podía hacer y me metí en un lugar que si yo no pataleaba, me cocinaba, de lo hirviendo que era. Pero al mismo tiempo, si sacaba un dedo por fuera, me congelaba. Entonces, pero yo haberme atrevido, me encanta, eso es una sorpresa. Qué fantástica ¿No es cierto? experiencia. Sí. Para contársela a los nietos, ¿cierto? Sí, pues también. Sí. Yo voy a tener harta historia para contársela a mis nietos. A ver, imaginémonos eso, imaginémonos que tú eres abuelo. ¿Cómo te imaginas con nietos? Yo me imagino así, bien viejito. A ver, ¿qué es bien viejito? Con un bastón. Con así. arrugas, con un bastón. ¿Ya? Eso en total, pero no quiero hacer como no ver al futuro de mis hijos. Así que ahora me estoy cuidando más mi salud para que vean el futuro de mis hijos, mis hijos, para no morirme al tiro y para regalonearlos. ¿Cierto? Hablando de así como de hartos añitos, tengo una bisabuela que la llamo Pecha. Pecha. Sí, que sigue viva, con 104 años. Ella decía que para mantenerse en forma, caminaba. Ah, yo también, No hacía me nada de encanta ejercicio. caminar. Caminaba por ahí alrededor. O sea, ella con 104 yo habría pensado que está en la cama o en la silla de ruedas. No está. Hasta se pan amasado ahí. Mira, ese pancito Sí. amasado. Pero cuando mi abuela, que vive con ella, le dice así como, acuéstate, está enferma. Y ella dice, no voy a hacer pan amasado, voy a limpiar ahí. Bien bien, por tu abuela. sí. Santiago, para ti, ¿qué valor tienen las personas mayores o tenemos las personas mayores para ti? Para mí las personas mayores son importantes para la sociedad. A ver, ¿por qué? Para criar a sus nietos y a sus hijos también. Pero no también porque tienen una experiencia en Chile, han vivido cosas en Chile, entonces eso yo lo encuentro muy bonito porque pueden contar sus experiencias a sus nietos, a sus hijos, y decir así como lo que está bien y lo que está mal. Entonces yo tengo harto respeto a los mayores porque yo sé que han vivido mucho, entonces se merecen, pues sus últimos momentos de vida se merecen un lugar mejor. Me encantó tu respuesta, me encantó porque las personas mayores, como hemos vivido tantas crisis, pero hemos vivido cómo salimos de esas crisis, si se nos enfrenta a una nueva situación difícil, vamos a ver, uno, ¿qué pasa? ¿Y cómo se sale de ahí? Qué linda esta pregunta, Santiago. ¿Qué es lo que más te gusta de ser niño? Que no tenga muchos deberes, así como, porque mis papás deben pagar la cuenta, la luz, la casa, todo eso, mientras yo estoy ahí tranquilo y viviendo, solo tengo la responsabilidad de hacer mis tareas, el colegio, ayudar en la casa, eso nomás. Ahora, qué afortunado eres, ¿no? Porque hay algunos niños que no tienen la posibilidad. Claro. Porque mi mamá, cuando era chica, ella trabajaba desde chica ya para ganarse su dinerito. ¿Qué es lo que más te gusta de la etapa que estás viviendo? A mí me encanta tener casi 77 años, como te conté, y estar bien en el sentido que me levanto cada día. De salud también. De salud, claro, porque cuando uno está mal de salud la cosa se complica. Estoy bien de salud, estoy bien de la cabeza, pero además tengo algo para lo cual levantarme todas las mañanas. Por ejemplo, hoy día, cuando me desperté, dije, tengo una conversación con Santiago y pensé, qué lindo que voy a conocer un niño maravilloso porque por algo estás acá. Así que eso me encanta. Ah, mira, esta pregunta está buena, Santiago. ¿Cómo te imaginas de adulto? Con la banda presidencial. Eso que lo encuentro bueno, me encanta que tengas esa idea. Y como presidente, ¿cómo quieres que te recuerden? Porque a todos los presidentes uno los recuerda por una obra grande. ¿De qué te vamos a recordar? Por arreglar Santiago Centro y también que no esté todo juntado en Santiago, que se dispersa a otros lugares. Como en el sur,
Mi mamá trabaja en la UDD, Universidad del Desarrollo. Sí, es profesora. ¿Es profesora? Sí. Mira, y justo tuve un estudiante que era del sur, bien sur, de Punta Arenas creo que era. Y vino solo hasta Santiago para tener esa universidad. Entonces yo opino que debería dispersarse más, universidades buenas al sur, también al norte, más salud en el norte y en el sur, no que todo esté centrado en el centro. ¿A quién le temes? Mire, para mí tengo hartas cosas igual. A ver. Pero tengo susto que algún familiar mío se me muera, que fallezca y quedar ahí solo, solito ahí, porque mi bisabuela uno de estos días va a fallecer, o mi abuela, o mi perro tal vez, y me va a quedar con un gran vacío, porque con los tantos recuerdos que quedé con ellos, va a quedar un vacío, y vacío bien triste. Claro, pero bueno, yo te encuentro razón de que cuando uno quiere a alguien y ya no está físicamente presente, queda como un hoyo, ¿cierto? Pero al mismo tiempo es natural. O sea, la abuela de 104 años es un lujo que esté viva. Y haciendo pan amasado, que me gustó el cuento de tu queda abuela. bueno. ¿Le queda bueno? ¿Con qué te lo comes? Cuando ya recién está listo, calentito, recién salido del horno, ¿Ya? me lo ¿Y como con humito? Exacto, con mantequilla. Exquisito. Es rico ver cómo la mantequilla se derrite, ¿no? Sí, así. Sí, a mí también me gusta eso. Y queda rico, con un rico sabor. Como yo tengo casi 77, me da susto una enfermedad que me haga, que me tengan que cuidar todo el tiempo. O sea, yo encuentro que si te tienen que cuidar un rato, está bien, pero si me tienen que cuidar por mucho tiempo y no tiene arreglo, chita, me sentiría un cacho. Yo sé que estoy rodeada de mucho cariño y que tendría ese cuidado, pero le temo, no me gusta imaginarme esa situación. ¿Cómo te imaginas el futuro y qué sueñas para Chile? Para mí hay que arreglar un poco la delincuencia. También lo de la frontera, porque o sea, están pensando tal vez personas buenas por acá, que quieren trabajar. Así, yo he visto a hartas personas que quieren trabajar para acá. Pero hay personas malas, como siempre, que se ven más que los buenos que están ahí. Entonces yo regularía un poco eso. Sí, yo también regularía eso, porque que venga gente a trabajar, es bueno. Bien, claro que es bueno, pero que venga gente a delinquir y de una manera terrible, claro que no es bueno. Y lo peor es que se ven más que las personas buenas, que trabajan para ganarse su pan día a día. Sí. Pero lamentablemente en las noticias se ve más lo de criminal porque han pasado hartas cosas bien malas este año. Yo lo que sueño para Chile es un país donde seamos todos unidos, todos solidarios y nos abramos a colaborar unos con otros, porque yo recuerdo cómo era antes. Y si tú veías a alguien en problema, te acercabas y lo ayudabas. Sí, eso me contó mi abuela, como que tú veías a una persona mala y todos le ayudaban, así como, oiga señora, está bien, así. Pero ahora como que todos pasan así. Claro, porque te da susto involucrarte, que te pase algo. Hemos perdido esa cultura como chilenos y chilenas porque yo viendo lo otro año, o lo que me ha contado mi abuela, mi bisabuela, todos se ayudaban, necesito cooperar. ¿Y te preocupa el futuro? Tengo que admitir que sí. Tu futuro, a ver, pensemos, de 12. ¿Cuándo te preocupa? Mira, ahora mismo me estoy un poquito preocupando del futuro. Por si algo me pasa, algo le pasa a mi familia, pero siempre hay que transcurrir. O tal vez por el futuro no me preocupo mucho, porque lo que yo haga se va a ver en el futuro. Yo diría que para ser niño es notable la mirada del futuro y yo por lo tanto encuentro que lo más probable es que vas a tener una linda vida. Y también lograr mi meta, que sea el presidente de Chile, porque a mí me encanta ayudar a Chile. También criar a mis hijos como mi mamá y mi papá me criaron a mí, siempre siendo respetuosos, dejando pasar antes a la gente en el metro, porque eso se ha perdido. Entonces yo lo trataría así como decirle a todas las personas, usted, tío, tía, para que se vea más respeto. Porque siempre cuando tú tienes un poquito de granito en tus hijos o algo así, siempre preguntar cómo están, siempre se va a ver el otro. Entonces mis hijos van a pasar a mí
nietos, mis nietos a mis bisnietos, con ese agrado de educación. A mí me pasa que siento que mis hijos son mi semilla y fruto de esa semilla son los nietos. Exacto. Entonces también es la sensación de que salieron bien las semillas, probablemente la regué en el momento dado y eso da una felicidad muy grande. ¿Qué te dirías ahora a ti misma teniendo la edad mía? Yo le diría a esa Jimena niña que se atreva a ser ella misma, porque los 12 es una edad en que probablemente a mí me importaba mucho la opinión de mis amigas sobre mí, agradar. Entonces yo creo que me habría gustado más no tener ese susto de que me criticaran y ser yo misma. ¿Te parece como idea buena? Sí, la verdad es que sí. Porque los dos empiezan ahí como así los populares, todo eso. Claro. Exacto. Y a veces como que en el colegio tú no tienes que ser tú mismo. A veces. Porque como que a veces, como cuando tú estás con amigos así como que ya estuviste harto tiempo, tú eres otra persona, tú eres otro sentido, yo soy otro sentido. Así porfiado ahí, simpático a la vez, así. Pero en el colegio soy simpático, pero también como con otro sentido, como más disciplinado, serio, para caerle bien a la gente de alrededor y claramente para que no me dejen solo, porque tuve un amigo, lamentablemente, que fue como él era en el colegio y lo dejaron solo. Yo creo que a tu edad a mí me pasaba eso. Yo me acuerdo de la primera fiesta que me invitaron, un poquito más, yo creo que debe haber sido a los 13. Y sabes tú que nadie me sacó a bailar porque yo era muy alta y me sentí tan mal. Mi mamá me ha dicho esto, mi papá también. Las personas no deben mirarle por el físico, deben mirarle su personalidad. Porque si es pesada, no quiere hacer nada, todo eso, no vale la pena, aunque tenga buen físico. Mientras las que tienen son simpáticas, amables, buena onda, así que quieran ahí con harto ánimo, no hay que verle el físico, hay que verle la mentalidad que tienen. Tal cual, porque además el físico, te guste o no te guste, va a empezar a cambiar para mal. Nadie Exacto. se pone más linda con la edad. Entonces, si es eso lo que a ti te importa, te vas a sentir muy mal en una edad mayor. Toda la razón. ¿Es sabia tu familia? La suerte tuya. Me han criado bien. Te han criado bien, qué lindo. ¿Qué le dirías o recomendarías al otro? Lo que le recomendaría a usted, que no se vea por su altura. ¿Que no? Que no se vea por su altura. Porque yo estoy seguro que usted, cuando era joven, era buena moza. Así que nunca pesque a los que quieren hacer malas cosas a ti, los que no te quieren apoyar, mientras los que sí te quieren apoyar, pescarlos. Yo ahora que ya te conozco un rato, la verdad es que estoy impresionada. Encuentro que eres una persona increíble, bien genial, con una madurez que me asombra. Por lo tanto, si algún día tú haces una campaña para ser presidente de la República, cuenta con mi voto. Sí, yo lo encuentro un ejemplo para el mundo, para Chile también, porque usted quiere cuidar las zonas de Chile, quiere cuidar que no haya más guerras, quiere cuidar el planeta Tierra para que esté mejor. Y usted tiene mucha experiencia que le puede dar a otros también. Bueno, ya nos vemos. Nos vemos. Déjame darte un abrazo. Qué rico haberte conocido. Fue un gusto conocerle. ¿No es cierto? Sí. Llega la pausa en Pares Impares, pero los queremos dejar con una pregunta. ¿Ustedes habían imaginado quién es súper improbable? Con esta invitación, vamos y volvemos en Pares Impares. Las sociedades del mundo en la historia y particularmente en la actualidad están enfrentando distintos tipos de crisis, ¿no? Algunas son políticas y generan enormes heridas en la sociedad, pero otras también
son situaciones extremas como los desastres naturales o algunas fracturas colectivas a propósito de una interpretación de lo que ha ocurrido. Distintas son las razones que nos separan y es por eso que queremos revisar la conversación que el doctor Carlos Beristain plantea en su libro Reconstruir el tejido social, que ha sido él un experto en abordar estas materias, primero en cómo se reconstruyen las sociedades a propósito de las violaciones a derechos humanos, pero también cómo enfrentan grandes traumas sociales a propósito de catástrofes. Carlos, muchas gracias por estar en Pares Impares. ¿Qué tal? Mucho gusto, Paloma. Un placer. Quisiera saber, primero, ¿cuál es tu experiencia entre los tipos de heridas que las sociedades tienen a propósito de sus distintas crisis? ¿Hay algunas que sean más graves que otras? ¿El tamaño de la herida, por ejemplo, de una crisis política es más grande que la de una crisis a propósito de un desastre natural, por ejemplo? Bueno, creo que hay diferencias. No son tanto que tan peor o menos malo es una situación de crisis, pero obviamente hay indicadores de mayor impacto, ¿no? Las crisis de carácter sociopolítico promovidas, llegadas, yo he trabajado en varios países en conflicto armado, en guerra, en El Salvador desde el año 89, en Guatemala desde el inicio de los años 90, en Colombia también pues hasta prácticamente la actualidad, en el marco también de no solamente de la guerra, sino también de los intentos de construir la paz en el país. Las diferencias entre los desastres llamados naturales, vamos a decir, ¿no? En que, aunque casi siempre hay factores humanos y políticos ligados a los desastres naturales, porque la mayor parte de las redes afectan a la población más pobre, en peores condiciones, más vulnerable, ¿no? Y los desastres o las catástrofes más de tipo sociopolítico, como una guerra, una dictadura, un régimen basado en la violación de derechos humanos, las consecuencias son distintas en el sentido de que las catástrofes producen más fatalismo frente a la imposibilidad de enfrentar una catástrofe menos predecible en ocasiones, pero la guerra ataca al sentido de confianza en el mundo, ¿no? A la relación con los otros, al sentido de confianza con los demás y también a una mayor crisis de confianza en que va a haber un futuro posible, ¿no? Además de que rompen más un tipo de fracturas sociales basadas en la profunda desconfianza y en el miedo, que son más graves, diría, que en los casos de desastres naturales, los cuales muchas veces lo que la gente tiene que enfrentar son las enormes pérdidas de seres queridos, de vidas, pero también de su casa y de las oportunidades de trabajo, etcétera, ¿no? Sí, quería ir a ese punto porque de hecho Chile es un país que enfrenta habitualmente desastres y de alguna forma los chilenos sentimos que nos unimos bastante en esos contextos. El desastre es bien democrático, ¿no? Entonces somos capaces de sentir un poco más con el otro, pero parece ser que la dificultad de superar las crisis políticas de confianza entre los ciudadanos es algo que toma mucho más tiempo. Y en esa materia me encantaría entender un poco este problema de manera más profunda y saber cómo se superan esos dolores históricos de separación de los países y esta clave que es tan importante en un momento en que estamos viviendo tantos niveles de polarización a nivel global. Bueno, en general los desastres, ¿no?, ocurren en un momento puntual, ¿no? Un día, unos días, unas horas, tienen consecuencias a largo plazo, ¿no? A veces hay una visión muy emergencista de los desastres, como si fueran los primeros días los más importantes o solo los fundamentales para entender los impactos, pero cuando se apagan los focos informativos, el impacto muchas veces permanece más oculto, ¿no? Y las dificultades en la reconstrucción son muy evidentes y muy a largo plazo, ¿no? Pero como dices, en muchas de esas oportunidades también la gente se puede unir más, se une más frente a la conmoción que el desastre produce y frente a la solidaridad, ¿no? A pesar de que hay una visión a veces muy estereotipada de que los desastres producen más pánico y desorganización de la conducta, en general no es así, ¿no? En general las conductas son bastante proactivas y prosociales, ¿no? Siempre hay vandalismo, siempre hay algunas reacciones muy minoritarias, pero las reacciones más importantes son las de la solidaridad y de hecho en muchos países han sido el inicio de la creación de movimientos ciudadanos, vecinales, etcétera. Si uno ve la experiencia de Guatemala, por ejemplo, en el terremoto del año 76, pues fue el inicio del Comité de Unidad Campesina, de esos
De esos damnificados nació un sindicato agrario, digamos, luego conocido por la figura de Rigoberta Menchú, o si uno ve el caso que conozco también de cerca de México, pues el terremoto del 85 generó después del terremoto toda una movilización colectiva a favor de la reconstrucción, un fuerte movimiento ciudadano, etcétera. Eso en general no pasa en las guerras, ¿no? Las guerras estamos hablando de hechos traumáticos muchas veces mantenidos en el tiempo, que generan mucha mayor división social, producen más miedo, más temor. También hay un señalamiento de las responsabilidades, ¿no? De quién es el responsable de esos hechos. Afectan a ciertas poblaciones mayoritariamente, a veces a grupos políticos, a veces sectores más populares, ¿no? Y lo que genera muchas veces un aislamiento social, una justificación de esos hechos y una mayor polarización social, ¿no? Martín Baró, yo empecé a trabajar en El Salvador en el año 89, con un grupo de padres jesuitas, entre ellos Ellacuría, Martín Baró, que fueron después asesinados unos meses después de salir yo del país. Y Martín Baró, que era un psicólogo social, decía que en los contextos de fuerte polarización social, las preguntas tipificantes sustituyen a las preguntas de contenido. Es decir, ¿de qué lado estás? Sustituye a ¿qué dices? Y ya no se habla de lo que dices o lo que ha pasado, sino de qué lado estás o de dónde se interpreta del lado en el que estás en función del lenguaje que usas, cómo te vistes, la clase social a la que pertenezcas, etcétera, ¿no? Y creo que eso es parte de lo que los procesos de reconstrucción se necesita enfrentar, ¿no? Cómo pasamos de los esquemas y los estereotipos y los estigmas políticos a poder poner en el medio de la reconstrucción un reconocimiento a las víctimas de las violaciones de derechos humanos y a rescatar una cultura de derechos humanos que es la base de la reconstrucción de la convivencia. Ya, eso que acabas de decir, a veces, que es desde el punto de vista del desarrollo de la vida humana y de la Declaración de Derechos Humanos una verdad total, en estos tiempos se ha vuelto como relativo, ¿no? En muchas conversaciones. Y quisiera entrar un poco ahí. ¿Por qué es importante? ¿Qué rol cumple la dignidad? ¿Y por qué para todos debiera ser central o inamovible la conversación sobre los derechos humanos? Bueno, el rol de la dignidad es fundamental, ¿no? Porque lo que ves pisoteado por una dictadura, por una guerra, por un conflicto político, es la dignidad de las personas, ¿no? No solamente se produce sufrimiento o malestar social, ¿no? En muchas víctimas, en sus familias, sino también se produce una marca moral negativa, ¿no? El trauma sociopolítico va asociado no solamente a una ruptura del sentido de continuidad de la vida, sino también a una marca moral negativa que se pone sobre la víctima la mayor parte de las veces como una forma de culpabilizar, como una forma de justificar, ¿no? Si ves el caso, por ejemplo, de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en México, yo fui parte de un equipo internacional en el que había también un compañero chileno, Francisco Cox. Cuando llegamos al país, la versión que dio el gobierno mexicano era que la culpa de ese hecho, de la desaparición de 43 jóvenes en medio de una noche, en medio de una ciudad, había sido culpa de los propios estudiantes, porque estaban infiltrados, porque eran revoltosos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay un estigma moral, ¿no?, sobre la víctima que trata de justificar los hechos, y la dignidad es un elemento fundamental, ¿no? No hay posibilidad de reconstrucción del tejido social, lo digo siempre, sin el bálsamo del respeto, ¿no? El respeto de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las víctimas es fundamental. Pero como dices, vivimos tiempos duros, ¿no?, en que esa cultura de derechos humanos parece que está en cuestión, y tal vez podemos hablar sobre eso. Carlos, sí, quisiera ir hacia allá, pero antes quisiera que me contaras qué es la dignidad. Bueno, la dignidad es eso que todos tenemos, ¿no? Todos y todas tenemos, ¿no? Y que forma parte de nuestra identidad personal y colectiva, ¿no? Son nuestros derechos, es nuestro ser persona, y no debería depender de si uno tiene un cierto estatus social o político, o si estamos hablando de los refugiados, por ejemplo, ¿no? Si tiene un reconocimiento en el país, ¿no? La dignidad es innata con la persona, ¿no? Es el primer punto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el reconocimiento del derecho a la vida y el derecho a la dignidad de las personas, ¿no? Y creo que ese es el fundamento de la construcción de la convivencia, ¿no? Y es lo que nosotros queremos, y como nosotros queremos que a nosotros nos traten, también nosotros tratar a los demás, ¿no? Y una cosa es
sencilla, pero que está, digamos, en cuestión cuando hablamos de los demás, ¿no? En general, la gente reivindica su propia dignidad siempre, ¿no? Pero tenemos muchos problemas en contextos de conflicto, de violencia, etcétera, para reconocer la dignidad de los demás, ¿no? Y eso es lo que es frecuentemente pisoteado. Y esa es una herida que deja secuelas a muy largo plazo, ¿no? Y por eso cosas como lo que hemos hecho en Colombia con el reconocimiento hacia las víctimas por parte de la Comisión de la Verdad, incluso el reconocimiento de responsables, tanto del aparato del Estado como de la guerrilla, hacia las víctimas, el reconocimiento de la dignidad de las víctimas, el reconocimiento de que sus hijos fueron asesinados, pero tenían una dignidad como persona, no eran guerrilleros, no eran cualquier cosa, no eran un objeto de desprecio. La violencia trata a la gente como un objeto de desprecio y necesitamos recuperar un sentido de dignidad y valor humano para esa reconstrucción. Claro, es como el valor de ser simplemente, ¿no? Que es como ontológico, es propio de ser. Igual me encantaría avanzar hacia esa trampa terrible en la que estamos hoy día muchas veces atrapados, porque parte del éxito del odio y de los discursos más extremos y de polarización es justamente convertir al otro en algo no humano, en algo que no merece lo mismo que yo tengo. Y sin embargo, la aspirina, la pastilla que soluciona eso es justamente que yo haga lo contrario. Entonces, ¿cómo han sido tus propias experiencias tratando de romper esa trampa que es el gran secreto del éxito de la polarización? Bueno, la deshumanización del otro es el primer paso para la agresión, y no solamente para facilitar la agresión por parte de quien agrede, ¿no? Porque entonces pone una justificación moral a la acción, ¿no? Sino también para justificar socialmente el dolor, el sufrimiento producido en los otros, ¿no? Si tú ves el caso muy conocido, aunque sea a la distancia, ¿no? de Ruanda, ¿no? En Ruanda, en el año abril del 1994, fueron asesinadas, desaparecidas cerca de 800.000 personas durante un mes, ¿no? Y la campaña previa que dio lugar a eso se basó, digamos, en los mensajes, especialmente de la radio Mil Colinas, ¿no? Mata cucarachas. Los tutsis son cucarachas. Mata cucarachas, ¿no? Es una forma de limpieza, ¿no? Los esquemas y las justificaciones de lo que hemos escuchado en América Latina, en muchos países, como la limpieza social, ¿no? No son subhumanos. Un hombre, una persona que está consumiendo drogas, que está en un ámbito de la marginación social, no, son subhumanos, ¿no? Que no merecen la pena vivir. Y esa deshumanización del otro es también una deshumanización de nosotros mismos, ¿no? De quien deshumaniza al otro, también hay una deshumanización propia, y creo que es muy importante rescatar, porque al final terminan siendo las formas de justificación de la violencia, la división del mundo entre nosotros y ellos irreconciliable, ¿no? Creo que una receta, ¿no? Por lo menos la línea en la que yo trabajo y muchos trabajamos en esa dinámica de reconstruir el tejido social es cómo ampliamos el concepto de nosotros. Ampliar el concepto de nosotros es muy importante frente a esas dinámicas que tratan de polarizar, de acusar o de señalar a los demás de una falta de dignidad, de una distorsión de la realidad. Nosotros somos los dignos, los humanos, los que tenemos la razón. Ellos son los enemigos, los que hay que eliminar, los que no tienen dignidad como personas, ¿no? Esos son los esquemas de la guerra, de todos los conflictos armados que llevan a la destrucción del sentido de humanidad. Eso que planteas de ampliar el sentido de nosotros es algo que todavía puede sonar muy abstracto para muchos de los que nos escuchan. En términos muy materiales, en la vida ordinaria de todos los humanos, ¿cómo ampliamos el sentido de nosotros? Bueno, creo que lo más importante es que nos importe, ¿no? Lo que le pasa a los demás, ¿no? Y que el que nos importe está ligado a una identificación con la otra persona, ¿no? Yo trabajé en el caso del País Vasco, para no hablar solamente de América Latina o de África, de otros países, ¿no? Nosotros trabajamos durante 5 años con víctimas de ETA, de un lado de la violencia, de un lado del conflicto, víctimas del GAL, grupos parapoliciales, grupos víctimas también de la policía y la Guardia Civil, ¿no? Y esas víctimas, cuando empezamos ese encuentro, que duró 5 años, diferentes grupos, ¿no? Lo que parecía imposible, un diálogo imposible, esas víctimas empezaron siendo de 2 lados y hablaban, es que ustedes y es que nosotras, ustedes y nosotras. Al final de ese proceso, ellas dijeron, nosotras empezamos desde 2 lados, pero nosotras estamos en el mismo lado, ¿no?
nos hemos identificado, hemos vivido situaciones muy parecidas, ¿no? Y nosotras que hemos puesto el mayor sufrimiento en este conflicto, si hemos sido capaces nosotras de dialogar y de poner puentes en esas memorias defensivas que se construyen muchas veces en los contextos de violencia, como ustedes, la sociedad, ¿no?, quienes han sufrido esas consecuencias de una forma tan dramática, no van a poder hacerlo, ¿no? Y creo que ahí hay una lección muy importante de cómo nos dejamos tocar por la experiencia del otro, cómo vemos en las otras personas a alguien como nosotros, ¿no?, que ha nacido en otro lugar, que ha tenido otras posibilidades, a veces ínfimas o muy limitadas, pero que convocan un sentido de humanidad compartida, ¿no? Carlos, para terminar, la verdad podríamos hablar mucho tiempo de este rato, pero se nos acaba el tiempo y quisiera ir a una virtud humana o a una práctica de un valor humano que tal vez sea importante para poder abrirnos a la experiencia del otro, porque muchas sociedades no educan necesariamente para eso, ni para poder conectar, ni para aprender a mirar, ¿no?, al otro. Entonces, ¿cuál sería para ti algo que tal vez hay que enseñarle a los niños o volver a enseñarnos a nosotros los adultos para aprender a mirar al otro? Bueno, yo creo que la primera cuestión es aprender a superar y a deconstruir el miedo en el que muchas veces hemos crecido, ¿no?, o el miedo asociado al otro, ¿no? El miedo si lo ve el caso de Europa, con la gente que viene de África, por ejemplo, ¿no? Es el miedo al migrante y la señal negativa, es como el enemigo, alguien que está marcado negativamente frente a nosotros mismos y no vemos en él alguien que está en dificultades, que necesita apoyo, ¿no?, y que quiere contribuir a la reconstrucción de estas sociedades también, o de estas sociedades a las que llega, ¿no?, y no ser un objeto de desprecio o alguien al que hay que tener miedo. Creo que hay que deconstruir el miedo, creo que hay que aumentar la capacidad de empatía frente al otro, ¿no?, de aprender a ponernos a veces en la piel, en los zapatos de la otra persona, ¿no?, ponernos en esas situaciones en las que uno a veces, hasta que no las ha vivido, no se da cuenta de la profundidad que tienen. Y creo en el profundo valor también de la solidaridad, ¿no? De esta forma, hay otro jesuita que fue asesinado en aquella masacre, se llama John Sobrino, que también es de mi pueblo, es de Bilbao, que es salvadoreño también, ¿no?, en la actualidad, con una enorme sabiduría, que él dice que nosotros hemos venido al mundo porque alguien nos quiso antes. Alguien nos quiso antes, cuando nosotros no podíamos estar conscientes ni querer, ¿no? Y la solidaridad con los demás es una forma de devolver el amor que otros han tenido por nosotros, ¿no? Creo que eso es una cosa que no se nos debería olvidar. Muchas gracias por eso, Carlos. Que el mundo sea más así en el futuro, lo necesitamos todos. Muchas gracias por estar aquí en Pares Impares. Bueno, gracias. Es emocionante cuando empezamos a imaginar todos esos dolores, los nuestros, los que hemos podido ver y todos esos de los que no nos enteramos, porque ahí nos empezamos a multiplicar por nosotros mismos y empezamos a ser más nosotros, un gran nosotros. Los invitamos a permanecer en ese sentimiento de un gran nosotros mientras vamos y volvemos a esta pausa. Los distintos desafíos que vive la sociedad, como por ejemplo la inseguridad o la preocupación sobre cómo será la economía en el futuro, si nos alcanzará o no para vivir todos los días, pueden ser abordados a través de pequeñas intervenciones en el espacio público que permiten recomponer la vida cotidiana, generando confianza y teniendo al final un gran impacto positivo en la vida común. ¿De qué se trata la acupuntura urbana? ¿Cómo funciona? Lo comentamos en profundidad en la siguiente cápsula animada. Narcotráfico, delincuencia, inseguridad, caos. Son elementos que construyen sociedades complejas en que vivimos hoy. Para abordar estos problemas no existe la anhelada bala de plata que lo resuelve todo, pero sí agujas que pueden tocar con precisión el nervio y transformar eso que nos molesta. Es lo que llamamos acupuntura urbana y consiste en intervenciones de pequeña escala, altamente focalizadas, que tienen la capacidad de transformar los espacios. Un ejemplo de esta técnica es la ciudad de Medellín en Colombia, que llegó a ser la ciudad más peligrosa del mundo. Luego de una serie de pequeñas intervenciones como toboganes a un costado de escaleras, bibliotecas de gran envergadura y parques con teleféricos, la ciudad cambió completamente.
Los arquitectos que participaron del proceso lo definieron como una cirugía a corazón abierto por la magnitud del cambio. Según datos del gobierno colombiano, en las últimas 3 décadas, los asesinatos en la ciudad disminuyeron en un 90%. Una transformación celebrada internacionalmente como un buen ejemplo de acupuntura urbana capaz de sintonizar y sanar diferentes realidades y sensibilidades de ese tejido urbano y social, favoreciendo el encuentro. En este espacio de Voces Humanas nosotros salimos a preguntarles a ustedes qué hacen por hacer su pequeño aporte a la reconstrucción del tejido social o a que la vida colectiva sea mejor. Esta vez nos encontramos con un consejo específico sobre los gestos, esos gestos que le pueden cambiar el día a otra persona y también a nosotros mismos. Veamos qué aporte podría tener en nuestra vida común. Me llamo Cecilia Barraza y tengo 90 años, con mucho orgullo, bien vivido. Estamos viviendo en un ambiente de desconfianza. Se me acerca a mí alguien amigablemente y yo pienso que me va a atacar. Eso es lo que está imperando en estos momentos. Yo creo que por eso la gente nos saluda y está más huraña. Que es muy importante en la vida sociabilizar. No vivir así solamente solo, amargado, triste, no. Yo soy sola, entonces a mí me conviene no sentirme sola. Muy importante que la gente no se aísle, sino que al revés se integre. Hay que vivir alegre y hay que, insisto, sociabilizar. Hasta aquí llega nuestro capítulo de Pares Impares. Nos quedamos con esta invitación a ampliar el sentido de nosotros, a siempre contemplar en qué nos parecemos y cómo pertenecemos a un nosotros inevitablemente. Nosotros los humanos compartimos muchas cosas, el dolor, la posibilidad de sentir alegría en torno a ciertas experiencias que además son comunes a todos, como el nacimiento o tristeza frente a una muerte. Somos capaces de imaginar lo que el otro está pasando porque tenemos esa arquitectura en nuestro diseño biológico. Los invitamos a que nos compartamos, a que logremos inspirarnos, logremos incluirnos y logremos innovarnos para transformar la sociedad hacia aquella que todos soñamos compartir. Nos vemos en un siguiente capítulo de Pares Impares. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.